Hola, muy buenas a todos, otra vez a nuestro comienzo de nuestra segunda clase de ZBrush y empezamos. Pues mirad, recordáis que en el capítulo anterior, en la clase uno, os estuve enseñando cómo hacer la cabeza de un dragón, ¿no? Pues bueno, como vemos aquí, un poquito, bueno, ves que con muy poco se puede lograr hacer cosas muy efectistas, ¿verdad? Lo importante es cómo saber llegar a este punto, ¿vale? Os he puesto algo para que sepáis que es posible, pero paso a paso. Bueno, entonces, bueno, muy sencillo. Os voy a enseñar a guardar los archivos, cómo exportarlos, la función esta lateral, bien explicada, los controles otra vez de base y la carga y vamos, la descarga de los pinceles, ¿de acuerdo? E incluso cómo utilizar las máscaras y algunas cosillas más. Bueno, pues comencemos. En principio tenemos los files, los documentos, que por ejemplo yo los guardo aquí. Le das a salvar, le pones un nombre en el lugar que tú quieres y lo guardas. Es bastante sencillo, pero es importante que ponga esto, ZBrush Project. Porque lo que hace este apartado, ¿vale? En ZBrush es que se queda guardado todos los pasos que estamos haciendo. ¿Vale? Hay aquí varios tipos de guardados y no todos son correctos. Por ejemplo, hay gente que puede guardar por aquí, hay gente que puede guardar en los documentos, no sé qué. Olvidaros, ¿vale? Eh, Esto simplemente son herramientas para importar, para mí importar y exportar, más que para, ¿cómo diré yo? Más que para trabajar en la materia, ¿vale? En principio para el VFX de Max o de Maya usaremos esa herramienta para importar y exportar, pero para trabajar ahora mismo en principio vamos a usar esta configuración. En mi caso, hoy os voy a enseñar cómo partir de cero. Le damos a Insert y lo que me hace es que me lo va a borrar absolutamente todo. ¿De acuerdo? Vamos a empezar de cero. Y si recordáis las clases anteriores, os enseñé cómo guardar los pinceles y cargarlos. Como veis, es lo primero que toco. Me cojo, me voy al escritorio, que es donde en mi caso lo guardé, le doy a pinceles, le doy a abrir y fijaros, ya me ha aparecido la configuración, que siempre vamos a poder rellenarla y siempre podemos tocarla. Eh, Veréis que a lo largo del tutorial, de esto a lo que como acabemos, van a ser cosas completamente diferentes, así que no os preocupéis. Esto, por ejemplo, lo podemos minimizar o desplegar, como queráis, al fin y al cabo no molesta, pero sí lo utilizo yo bastante, bastante al final, sobre todo en temas de Z-Twins, ¿vale? Por ejemplo, a la hora de hacer Vs, a la hora de hacer cosas que ya os explicaré más adelante. Bueno, si no queremos recordar, os comento cómo meter un objeto. En este caso vamos a hacer una cara porque el ejercicio de hoy va a ser centrarnos en lo que es una cabeza humana, ¿vale? Porque con eso voy a explicar todo el contenido del principio. Por ejemplo, voy a meter la carita, me voy a Tools, le doy doble clic y automáticamente se me clica. Venga. Y lo que tengo que hacer, fijaros, es un poquito molesto, pero bueno, sin soltar, hago un clic, arrastro, ¿de acuerdo? Y me sale lo que es la cara, la cabeza, ¿vale? Con su cuerpo y con su medio cuerpo, bueno, en este caso. Y una vez que lo tengo, presiono esto. Vale. ¿Por qué tenemos que presionar eso? Y a editar. Es muy importante que tengas señalado editar. Porque si no le das a editar, lo único que te haces es crear una y otra y otra y otra. Me explico. Voy a volver a hacerlo. Config. Perdona. Mira, si no le doy a editar, lo que me ocurre es que me pongo a hacer cientos de caras, que es molestísimo y no hay manera de quien toque todas.
Entonces, nada, simplemente le damos una vez, soltamos, da igual como quede, si queda centrado, más pequeño, más grande, olvídaros de ese tema, eso no importa. Lo que sí que importa es darle a editar, ¿vale? Desplegamos esto, con la F centramos, como veis, muy práctico porque lo tienes ya en cuadradito, que al fin y al cabo es lo que te interesa. Lo tenemos centradito y desde aquí ya podremos toquetearlo. Como veréis, por ejemplo, fácil. ¿Os acordáis que en la clase anterior os expliqué lo de las capas? Pues bueno, en este caso pues es bastante sencillo. Me voy a las capitas, que están en Subtools, ¿de acuerdo? Y sin os quería recordar que os expliqué el tema de que esto se puede exportar, ¿verdad? Esto es muy útil, por ejemplo, aquí en este caso tienes la cabeza por un lado y los ojos y los dientes por otro. ¿Qué quiere decir? Que si te los exportas para una animación está muy bien. Quiero decir, porque luego al hacer el retopo no es un conjunto. Entonces, a la hora de crearle un volumen, es bastante práctico porque solamente estás centrado en este tema y no tienes por qué inventarte el resto del recorrido. Ya os explicaré más adelante lo que es hacer un retopo, ¿vale? Siempre pensamos que a todo esto le tenemos que sacar una utilidad. Si no le vamos a utilizar ninguna utilidad, directamente diseñamos, como bien se dice, a pelo. Directamente sin ningún tipo de control. Pero siempre estamos pensando de que esto tiene algún fin. Pues bueno, entonces en este caso, como veis, simplemente tocando aquí se activa y se desactivan las cosas. Bastante sencillo e intuitivo. En mi caso, pues nada, voy a señalar esto y simplemente voy a trabajar con la cabeza, que es lo que me interesa. Para eliminarlo, nada, es muy sencillo. Lo señalas, le das a Delete y te lo eliminas. Bueno, cositas para recordar, ¿vale? Si señalamos fuera con el clic y podemos rotar, ¿vale? Recordamos que con el mayús, ¿ves? Podemos ir con el top from the side, o sea, front aéreo y desde un lado, básicamente, en español. Y lo que nos permite el juego también de alejar y separar, ¿vale? Es muy importante que con el control lo presionas, ves que se te queda como amarillo, le das un clic, desaparece y subiendo y bajando aumentas y alejas. Lo vuelvo a enfocar con la F. Es muy importante que os aprendáis los controles, sigo insistiendo. Te coges y te vas, por ejemplo, os voy a enseñar esto. Este botón, como muchos que tenéis aquí, sirve para renderizar. Tú le das y te muestra básicamente en tiempo real, así como burdamente, cómo te está quedando el objeto. Con una iluminación artificial inventada por él, que igual ni siquiera es la que queréis. O si es para importar, exportar, ni siquiera la necesitáis. Es simplemente como en Maya lo de la tecla 1, 2 y 3. Es una especie como de suavizado, bueno, ficticio, ¿no? Y esto incluso se puede exportar. Lo siguiente, nada, simplemente para quitar esto, clic fuera, o movéis, esto sirve, ¿vale? Como veis, para desencuadrar la imagen, el zoom, como veis, para alejar y encuadrar la imagen, y esto es para aumentar, básicamente, ¿vale? Esto es para minimizar a su tamaño real. Es que a este es al que estoy trabajando, ¿vale? Y actual. Half, para los que vayáis mal con el ordenador, y actual. Bastante sencillo. Floor, para enseñar el suelo, y como veréis, esto si estáis trabajando con un coche o cualquier cosa, para que os hagáis un poquito lo que son las distancias y las simetrías. Yo lo desactivo porque no me interesa, le doy a la F, me alejo un poquito, ¿vale? Esto es para, básicamente, para activar y desactivar la simetría. Tenerla siempre activa, ¿sabéis? Veréis que es que al principio es como trabaja. Luego cuando les metas las imperfecciones ya la desactivaremos, ¿de acuerdo? Pero vamos, eso ya me iría, antes de hacer imperfecciones, yo os diría un secreto. Os cogéis el modelo, los pasáis a Max o a Maya, le hacéis un retopo,
lo hacéis todo muy bien y volvéis, ¿de acuerdo? Es muy sencillo, importar y exportar. Seguimos. Bueno, es la escala, todo, que prefiero casi explicároslo y, bueno, para ver los vértices, bueno, como veis esta cara está muy bien construida, se ve que es directamente para exportación. Como veis, las líneas son todas circulares, la de los ojos, ¿vale? ¿Por qué se hace esto? Porque a la hora de moverse las líneas se empujan unas con otras, ¿vale? Y el doblamiento, o sea, lo que sería la rugosidad y el estiramiento, se pliega muy bien, ¿vale? Lo mismo con la boca. Si os dais cuenta, ya en zonas donde no está la boca ya no importa, ya dejan de usar cosas circulares. Directamente cogen y las unen. ¿Por qué? Porque un cráneo no se mueve. Sin embargo, lo que son los ojos, los pómulos, la boca e incluso parte de la nariz, como veis, está redondeado. Porque aunque no lo creéis cuando hablamos, mucha gente movemos la nariz. Incluso tú, estoy casi seguro. Si no tenéis algún tipo de algún síntoma raro o una parálisis o demasiado botox, vamos, deberíais mover la nariz. Entonces, claro, es muy importante, por ejemplo, si haces así, si os fijáis en Walt Disney, la nariz se le va para la izquierda. Y si bajan, también a lo mejor achatan un poquito la nariz. Hombre, cuanto más lo muevan, más cómico queda, ¿no? Al fin y al cabo es strass y squeeze, vamos, exageración. Cuanto más exageres, mejor queda en la animación, ¿vale? Pero en un caso realista es muy sutil. Vale, más cositas que tenéis que saber. Pues vamos a entrar en materia. Otra cosa que vamos a hacer va a ser guardarlo. Te vas a Fill, ¿vale? Le das a salvar, te creas una carpeta donde tú consideres. Yo, por ejemplo, aquí me creo una que se llama carpeta cabeza dragón, ¿vale? Por ejemplo, le voy a llamar cabeza. Cabezón. Y lo que vamos a hacer en esta clase es deformar, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar y deformar a la persona muchísimo, para que vayáis entendiendo. Vale, pues nada, lo primero que vamos a hacer es, por ejemplo, vamos a hacerle a este unos labios gorditos, vamos a africanizarlo, vamos a llamarlo así, ¿no? Pues entonces nada, con el inflat, recordad que con la tecla S lo hago más grande, más pequeño. En este caso tengo mucha superficie de agarre. En este caso, aunque lo aumente la cámara, como veis, me coge muchísima distancia. Entonces me interesa, aunque lo tengo muy aumentado, coger un poquito más. Porque al fin y al cabo hay partes donde no quiero tocar. Entonces, por ejemplo, lo ves. Lo suavizamos un poquito. Cuando sale azul es que se suaviza, es con el mayús. Y sigo. Le voy a meter el inflat. ¿Veis? La boca la voy a hacer más grande. Cojo esta herramienta, le meto un poquito grande. Efectivamente. Y le vamos a crear también un poco de expresión facial, que nunca viene de menos. Eso es. Y vamos a avanzarle un poquito la boca y el pómulo. Correcto. Y vamos a subirle un poquito la nariz. Lo mismo con las cejas, se las subimos, ¿ves? Enseguida estoy creando una expresión facial involuntariamente. Vamos a crearle un poquito de frentecilla. Vamos a ponerle alguna entradita. ¿Por qué no, verdad? Con suavizar. Con esta le vuelvo a meter nada por aquí como si tuviera un poquito de pelo. ¿Vale?
Le voy a subir las cejas y hacérselas un poquito más grandes. La comprensión del cráneo se lo voy a hacer un poquito más grande, pero los ojos más pequeñitos. Pómulos más gorditos. Y si os dais cuenta, poco a poco estoy creando lo que es una persona un poquito cómica, robusta. Ahí, correcto. Nariz, ojos un poco más para adelante, me he pasado. Ahí, todo tiene que ser muy superficial. Orejas más grandes. Y como veis, me he creado una especie como de caricatura. Bastante sencillo. Ojos más abiertos, ojos más cerrados. Y bueno, ya a partir de aquí es suavizar y crear y dar rasgos más duros, más suaves. Recordáis esta herramienta, ¿verdad? Le damos a que sí. ¿Ves? Y me ha hecho una forma básica. Podemos volver atrás, control Z, o en el punto exacto en el que queremos. Y desde aquí ya podemos ir corrigiendo. Por ejemplo, voy a crearme una persona así un poquito seria, como si fuera un presidente. Ahí suavizo un poquito el pelo, lo creo muy frentón. Ah, eso es, menos, un poquito más delgadito. Y si tiene frente, ahí le llevamos. Ahí está. ¿Lo veis? Con muy poco conseguís muchísimos resultados. Es básicamente coger, coger y coger. Vamos a crearnos una especie como de monstruo, que eso es la clase. Vamos a hacerle narizota, vamos a hacerle graciosito. Narizota, menos pómulo, eso es. Cuello delgadito, eso es importante porque la estructura ósea siempre va acompañada con lo que sería el cuerpo. Si tiene cuerpo musculoso no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces nada, vamos bajando, le vamos haciendo que vaya pasando más hambre, hombros más estrechos, ¿de acuerdo? Le vamos a hacer un poquito menos de cabeza, que para mí tiene demasiada. Esto es. Eso es. Y como veis, le vamos a poner como un poquito cómico la orejita un poquito de punta y el iris este un poquito más abombado. Ahí lo llevamos. ¿Ves? Queda muy cómico. Sinceramente, tú ves esto en la gran pantalla y te empieza a hablar, te sonríe así y te descojonas. Porque queda muy a lo Joker, muy divertido, ¿no? Al fin y al cabo se trata de eso. Bueno, hoy hemos aprendido a utilizarlo, a utilizar las herramientas, pero quiero ir un poquito más allá hoy, en esta clase. Hoy vamos a aprender a utilizar las máscaras y para qué sirven. Esto dicen que es muy útil. Yo lo uso menos de lo que debería. Yo todo lo hago a pulso, se podría decir. Con estas herramientas, alejando y acercándome, básicamente soy muy perfeccionista, quiero decir. Me acerco muchísimo. Por eso os decía que el tamaño de la Wacom no hacía falta que fuera tan grande, porque alejo y acerco la pantalla tanto que es que me da igual. La Wacom se me vuelve así de grande. Entonces, por ejemplo, cojo el soft y aquí empiezo a trabajar. ¿Lo veis? Así es como trabajo yo. Aquí cojo, me cojo esto, le doy imperfecciones, así es como yo trabajo. Primero trabajas a gran escala y después trabajas a pequeña escala. Y suavizo. Le voy a hacer un poquito triste.
Es importante. Un poquito de gesto enfadadito, con tristeza. Ojo un poquito más levantado. ¿Ves? Y le voy creando la personalidad que yo voy creando. Digo, quiero que sea feliz, pero que parezca que no esté contento. Por eso, aprenderse algunos libritos de estos está muy bien, ¿eh? Son libros de, por ejemplo, en este caso es de anatomía animal, como veis, hay de muchísimos tipos que tengo ahí, que ya os iré enseñando poco a poco, de expresión facial, de ritmo, de movimiento, vamos, de muchísimos detalles que le da, esas imperfecciones le dan lo que es la magia al diseño, ¿no? Por ejemplo, si yo cojo esto, lo pinto y lo mando, va a parecer un diseño más. Pero, por ejemplo, cojo la simetría, se la rompo, ¿no? Le cojo la simetría, se la rompo. Me voy a coger. Me voy a crear esto así un poquito. Y me lo voy haciendo un poquito abajo. Recordad que esto siempre es al final. ¿Vale? Le voy creando pequeños puntos que no sean iguales. La nariz, por ejemplo, un poquito torcida, que eso siempre queda muy bien. Le da la sensación de que es más humano. Le da el toque. Bueno, entonces a lo que íbamos, teníamos lo que es el personaje y queremos hacer una máscara. Pues bueno, en la máscara, como ya he enseñado, es simplemente con el control, con el famoso control. Recordad que si le damos fuera y estábamos trabajando en ZRemaster, pues se iba a recolocar bueno, en Dynamesh en este caso, toda la geometría, que es algo que no queremos. Entonces, en este caso, como ya tenemos el modelo final, lo tenemos todo con la malla correcta, no queremos que nada se toque, porque claro, ya está muy bien. Para mí ya sería un modelo exportado, ya de conclusión final. Entonces no le meto el Dynamesh porque habéis visto que ha hecho una especie de recolocamiento y las líneas a su bola. Me obligaría a volver al programa y volver a hacer un retopo, cosa molestísima porque se tarda más horas. Entonces, bueno, una vez que tengo esto, la máscara es lo siguiente y sirven las máscaras para esto. Por ejemplo, voy a coger la nariz. Hay dos maneras de hacerlo. Una así, ¿vale? Espera, os voy a enseñar mejor la máscara con un modelo un poquito más inicial. ¿Vale? Os voy a enseñar esta máscara para qué sirve. Por ejemplo, hay dos maneras. Cogerla así, ¿vale? Que lo que hace es básicamente coges todo el cuadro. No suele funcionar mucho a ojo, lo que se suele hacer es pintarlo. Por ejemplo, se coge la nariz. Imaginaros que es lo único que queréis tocar, la nariz. Y no sois muy precisos y, bueno, por el motivo que sea, ¿vale? ¿Ves? Cogéis la nariz, la vais pintando. Siempre recordar con el control apretado. Pintáis la nariz y fijaros, queda como pintada, como si se hubiera echado crema solar. Pues ahora mismo, aunque no lo creáis, puedes tocar todo menos la nariz. Mira, por ejemplo, ¿lo veis? Puedo coger todo menos la nariz. En el caso de que queráis coger la nariz, es muy sencillo. Con control, si presionáis fuera, con un clic, lo invierte. Y entonces, en este caso, solo en este caso, podéis tocar solo la nariz. O el objeto o la parte que queréis, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí te puedes centrar en la nariz. La puedes hacer un poquito más pequeña, con más cuernecito. Bueno, vamos a hacerle que tenga un poquito más de molletito por aquí, un poquito más de naricita por aquí, pero más baja, que tenga más aletita. ¿Lo veis? Podéis hacer miles de tipos de narices. O sea, es que así podéis crear la persona que queráis. Lo único que tenéis que tener es el modelo al lado y copiarla.
Básicamente podéis crear un personaje igual. Y bueno, lo dicho, para deseleccionarlo, control, como un específico además lo pone ahí, una máscara, sueltas y automáticamente ya tienes todo el modelo quitado. Bastante intuitivo por lo que se ve. Bueno, pues más o menos esta es la clase de hoy. Yo retaría de que me hicierais un modelo, si podéis, me lo enseñéis, me lo mandéis con un render, ¿vale? Le dais a renderizar, le dais un, como aún no lo sabéis cómo se captura pantalla, pues le hacéis un capturar pantalla, me lo mandáis y si tenéis alguna duda de cómo llegar a algo, pues yo estaré encantado de resolver las dudas que tengáis. Muy buenas y nos vemos en el tercer tutorial. Hasta luego.